Hola, buenos días. Soy Alfonso Zambrano Pasquel, para quienes no me conocen. Esta es una intervención que se hace en unas jornadas que hace CIP-LEPS en homenaje al doctor Robert Guevara Elizalde. Debo empezar por agradecer a quienes nos están viendo desde Argentina, desde México, desde Colombia, desde Perú y de Bolivia. Siempre es difícil para un amigo despedir recordando a otro amigo. A Robert Guevara Elizalde yo lo consideraba como un verdadero hermano. Son aproximadamente 30 años de amistad, en la que compartimos muchísimas jornadas académicas. Quedan fotos con el maestro Schunemann, fotos de Roberto con Michel Tarufo, con José Sáez Capel, en algún momento cuando estuve en Guayaquil en el 2005, con Gunther Jacob. Roberto, para mí, era un jurista de cultura ecuménica, un enciclopédico del derecho. Y no lo digo por el hecho de que Roberto esté ausente. Roberto era un erudito, era un estudioso del derecho civil, era un estudioso del derecho laboral, era un estudioso del derecho administrativo, era un estudioso del derecho constitucional. Estudiaba en los últimos tiempos y daba conferencias sobre el COGEC. Por eso digo, tenía Roberto una cultura ecuménica y era un enciclopédico del derecho. El derecho penal, pues, sin duda, tenía una gran profundidad, en el derecho procesal también. Y cuando digo, con mucha pena, no voy a tener al compañero de ruta académica, con quien compartí muchos eventos, muchas tarimas en conferencias. Estuvimos con Roberto en Bolivia, en Perú, en algunas universidades, en Colombia. Roberto no paraba en su actividad académica. Y yo reconozco, probablemente es el único jurista con quien yo compartía gratos momentos de tertulia. Roberto conocía mi formación como finalista, no ortodoxo belceliano, sino más bien en la línea de Maulach, de Juan Bustos, por un tema que tiene que ver con la estructura de la teoría del injusto penal, teoría del delito y teoría de culpabilidad. Pero Roberto me decía a ratos que él me miraba más hoy como una suerte de normativista, de funcionalista, y yo le decía, mira, es que un estudioso tiene que manejar diferentes escuelas y teorías, y si se dedica a la docencia universitaria, tiene que compartir con sus alumnos diferentes tendencias o teorías. En el ámbito incluso constitucional, Roberto manejaba bien la teoría de los pesos, que no es fácil manejarla. En este foro que estaba programado por esta inactividad formal en razón de esta situación excepcional, que ojalá que se supere pronto, estuvo previsto hacer este evento y los organizadores tuvieron la bondad o deferencia de conversar la posibilidad de que fuese en homenaje a Robert Guevara Elizalde, que tiene muchos amigos en este foro. Estoy pensando en Vinicio Rosillo, estoy pensando en mismo Ramiro García, con quien estuvimos en algunos eventos. Estoy pensando en Luis Ávila, que alguna vez iba a visitarlo y subía un momento a la oficina y conversábamos allí. Alex Valle. Es decir, hay una legión y generación de juristas que compartimos gratos momentos con Roberto. A Roberto no le faltó nada en cuanto a conferencias. Creo que dio conferencias en todo el país. Íbamos a Manta, a Puerto Viejo, a Quevedo, a Babahoyo, a Milagro, a Quito, Riobamba, Ambato, Cuenca, Loja, Machala. Roberto no paraba.
era incansable. Además le gustaba, aunque no lo hacía últimamente, le gustaba la música, tocaba guitarra. Era un hombre de una gran cultura. Cuando conversaba y le preguntaba en algún momento por su estancia en la universidad, un extraordinario estudiante premiado, su tesis de doctoral sobre peculado, una tesis premio Universidad de Guayaquil, estudió maestría en la Uniandes, tenía una maestría en Derecho Constitucional también en la Universidad Católica. Roberto no paraba de estudiar. Fines de semana iba a la oficina, a veces me llamaba, conversaba y le decía, ¿por qué no te vas a la casa a descansar? Y me decía, no maestro, hay que seguir aprovechando todo el tiempo disponible. Y hace un momento dije, ¿qué le faltó a Roberto? Publicó muchos trabajos monográficos en diferentes revistas en el Ecuador y fuera del país, básicamente en el Perú y en Colombia. Roberto tenía una gran producción, pero una gran producción que no se ha publicado aún. Creo que esa es la deuda que tenía Roberto con la Academia Ecuatoriana. Y precisamente a fines de año o inicios de la Corporación de Estudios y Publicaciones de Quito solicitó que le enviara los libros que Roberto tenía para revisarlos, hacer la diagramación y publicarlos. Roberto nos deja no menos de 5 libros sin publicar. Algunos con el prólogo, el de la prescripción le hizo el prólogo, Carlitos Parman le hizo un prólogo, Fernando Tocora de Colombia otro, el maestro Augusto Lozano Delgado le hizo otro prólogo. Y la gran pregunta, ¿y por qué no se publicó? Porque Roberto tenía una tendencia al perfeccionismo y cada vez que yo le preguntaba, pero ¿y por qué no me entregas ese material para que se publique? Me decía, maestro, lo estoy revisando. No paraba de revisar y yo le hice algún momento una sugerencia, le digo, te voy a dar un consejo que a mí me dio hace muchos años Raúl Zaffaroni. Raúl me preguntaba por mi manual del año 84, ¿por qué no se volvía a publicar? Y yo le decía que tengo una enorme amistad con Raúl, más de 25 años. Entonces yo le decía, mira, estoy revisando el libro. Entonces Raúl me decía, mira, es difícil que uno se corrija o autocorrija lo que ya ha publicado. Cuando yo le pregunté un día a Raúl en mi oficina aquí en Guayaquil por el Tratado de Derecho Penal que él escribió en 5 tomos, una edición empastado de lujo, y me dijo, hay cosas que yo no volvería a escribir, y se sonrojó. Entonces me decía, es más fácil, dice Raúl, escribir un nuevo libro que ponerse a reescribir uno que ya hizo, uno con todas las imperfecciones que tiene. Y yo seguí el consejo de Raúl y me dijo, deja que ese manual salga como está. Y se han venido otras publicaciones y de pronto se hicieron algunas adendas, etcétera. Pero eso era Roberto, la tendencia al perfeccionismo limitaba la posibilidad de que Roberto publicara, pero ahí está para la posteridad su libro. Me he comprometido a revisarlos para poderlos poner a disposición de una editorial. Con Roberto podía conversar de muchas cosas. A ratos cuando hablábamos sobre finalismo, Roberto me decía que para él el más grande finalista de esa época era Henry Jeschek, que fue director del Max Planck. Me decía que es el de mayor claridad, aunque él había leído, por supuesto, a Maurach, había leído a Belzel. Conversábamos temas hoy de, más que de discusión, de conocimiento, temas relacionados con la autoría inmediata, lo que pasó en el muro de Berlín. Conversábamos temas interesantes en materia de imputación objetiva. Es decir, Roberto tenía una actualización extraordinaria. Si aparecía una reforma, Roberto ya la había revisado, subía para conversar y me decía, bueno, un café y conversábamos. Y eran inagotables las jornadas conversando con Roberto, porque estábamos a 3 pisos de oficina. Y era interminable, horas y horas. Por eso digo, yo personalmente lo voy a extrañar mucho a Roberto. Roberto merece esa calificación de tener una cultura ecuménica. Conversaba a veces su época de estudiante
con una clara formación marxista de izquierda, perteneció a movimientos universitarios, luego se alejó, pero tenía esa cultura ecuménica y era un enciclopédico del derecho. Difícilmente un abogado de hoy puede tener esa condición de ser enciclopédico. Yo lo respeto, por supuesto, muchísimo. Pero ese era Roberto Guevara. La academia lo va a extrañar mucho. Seguía dando clases. A veces hasta los sábados yo le decía a Roberto, pero ya no des tantas clases. Me decía, no, maestro, los estudiantes. Y daba clases de constitucional, estaba dando clases de derecho administrativo. Si le pedían que de derecho territorial, daba derecho territorial. Esa era la cultura de Roberto Guevara. Yo agradezco a los organizadores de este magno evento, porque tuvieron el acierto, muchos amigos comunes de Roberto, de sugerir que estas jornadas sean en homenaje a Roberto Guevara Elizalde. Muy merecido, por supuesto. Carlos Parma, al tener conocimiento de la partida de Roberto, me envió un pequeño mensaje de voz donde me decía, entre otras cosas, que él estaba al borde, estaba al borde del llanto, Charlie Parma. Y decía que Roberto tenía esa capacidad de estar muy bien puesto con un traje, muy bien internado, como decimos en la costa, y no dejaba su clásica cola de caballo. Pero eso era Roberto Guevara, el hombre al que la academia lo aprovechó por sus conferencias, por sus conocimientos. Atendía a muchísimas personas y creo que muchas personas las atendía gratuitamente, porque esa era la formación de Roberto Guevara Elizalde. Mi amigo al que voy a extrañar, al que recuerdo siempre, al que voy a mantener vigente y presente, como se dio en más de una ocasión, con esa amplia sonrisa. Quedan las fotos, quedan los videos. Y bueno, el compromiso a seguir es que se puedan hacer esas publicaciones que dejó Roberto. Ese es el compromiso personal mío, de quien disfrutó del afecto de Roberto, disfrutó y aprendí de sus conocimientos, y a quien voy a extrañar con mucho afecto, con mucho cariño, pero con una gran memoria. Gracias a Roberto por todo el tiempo que nos dedicó. Gracias a los organizadores por hacer este evento, o dedicárselo más bien a Roberto porque estaba programado. Y a todos ustedes, a los que tuvimos la suerte de conocerlo, no hay que olvidar a Roberto. Roberto está donde están los gigantes, en ese panteón de los inmortales, porque eso era para muchos de nosotros. Paz en la tumba de Roberto, y a todos ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias por su tiempo.